Sigo con mi tabla dinámica y esta vez lo que quiero hacer será agregarle o adicionarle datos adicionales a mi lista de datos. En este caso voy a copiar los datos que ya tenía y voy a hacer Enter para poder pegarlos. Adicional a ello voy a decir que quiero cambiar el mes, por tanto voy a seleccionar el rango, en este caso será febrero. Voy a oprimir la tecla Enter, por supuesto sin soltar la tecla Control para poder copiar todos los datos. En el salario lo voy a modificar de forma aleatoria, voy a dar igual, aleatorio, entre, en este caso, por ejemplo, podré escribir 100.000, punto y coma, 1.000.000. Voy a cerrar, voy a dar enter, en este caso voy a seleccionar las teclas hasta el fin y voy a oprimir la tecla control y el signo mayor que. Con esto podré copiar la celda sin necesidad de complicarme. Con esto ya tengo datos para el mes de febrero, sin embargo quiero otra tanda más de datos, por lo que voy a copiar, voy a pegar y esta vez lo modificaré al mes de marzo, por lo que Shift, Fin, Control y tecla de mayor que para copiar todos los datos. Voy a seleccionar toda la columna F para copiar, dar clic derecho y pegar como valores. Con esto lo que hice fue eliminar el resultado de la fórmula aleatorio de entre, y con esto tendré datos enteros y fijos que no se cambiarán al momento de actualizar las celdas. Con esto de hecho será muy fácil irme a la tabla dinámica y actualizar, clic derecho, actualizar, o también podremos irnos a la sección de analizar y en actualizar para poder traer los datos supuestamente de febrero y marzo. Sin embargo, esto no es posible debido a que el origen de datos se encuentra en una referencia o rango de datos mucho menor. Es decir, que si me voy a la pestaña de analizar, además en la pica de cambiar origen de datos, voy a decirle que cambiar origen de datos y como vemos se me encuentra única y exclusivamente seleccionada la parte de datos que había utilizado anteriormente. Para poder solucionar esto, lo que haré será volver a seleccionar todos los datos. En este caso voy a ir hasta el final de mi tabla, voy a dar en aceptar, voy a dar clic derecho sobre mi tabla y voy a dar en actualizar. Sin embargo, al parecer ya se encuentra actualizada, de tal manera que se muestran datos para la señorita Andrea para el mes de enero, febrero y marzo, de acuerdo al resultado que estábamos esperando. Por tanto, si quisiera filtrar en un momento determinado por ejemplo, únicamente el mes de enero y marzo, bastaría con seleccionar el filtro correspondiente y efectivamente tendríamos los resultados correspondientes. Cabe decir que para poder evitarnos el tener que estar cambiando el origen de datos a cada rato, lo que podemos hacer será irnos a nuestra fila de datos o lista de datos y tras ello irnos a la parte de insertar para convertir ese rango en una tabla que efectivamente que tiene encabezados. Vamos a dar a aceptar. Podemos darle algún nombre si queremos. En este caso, por ejemplo, gastos, sin ningún espacio. Damos enter y ya con esto tendremos creada nuestra tabla. Con esto será mucho más sencillo trabajar con mi base de datos y por supuesto trabajar con mi tabla dinámica debido a que para la zona este no tenemos a alguien que vamos a agregar, por ejemplo al señor identificado con un ID de 77777 que se llamará José de apellido Pérez y los demás datos serán los mismos. Voy a modificar el nombre por Ñandú y la zona será la zona este. Por eso control C, control V. Voy a irme a mi tabla dinámica, voy a dar en clic derecho y voy a dar en actualizar y vamos a visualizar en esta parte de aquí cómo debería efectivamente aparecer el señor Ñandú. Clic derecho, actualizar y como vemos automáticamente apareció sin necesidad de tener que estar actualizando los datos desde la opción de analizar. El mes de enero me parece vacío puesto que ese señor no existía en el mes de enero y si selecciono de nuestro filtro el mes de marzo y febrero tampoco me aparecerá febrero sino que exclusivamente en marzo puesto que lo creamos hasta ese mes. Ahora supongamos que nos solicitan un reporte en el que lo que tendremos que mostrar será exclusivamente valores en donde se especifique para cada mes el rubro gastado. Para ello será tan sencillo como eliminar de mis filas tanto la zona como el nombre y de esta manera tengo el parcial para cada uno de los meses. Para que se vea un tanto mejor podríamos ponerlo en la sección de filas y para eso voy a tomar la opción de mes y la voy a arrastrar a filas.
De esta forma tendremos los datos un tanto más organizados y por supuesto un total general, a lo cual le podremos agregar una serie de valores de acuerdo a la necesidad o el reporte que estemos creando. Si quisiéramos, por ejemplo, saber el detalle de todo el movimiento del mes de enero, es decir, qué valores son los que influyen junto con los demás datos para la sumatoria total de estos valores y además en una versión imprimible y en una hoja aparte, lo que podríamos hacer sería hacer doble clic sobre la sumatoria total, en este caso de el rubro correspondiente a salario, o también podríamos hacer clic derecho y mostrar detalles, con lo cual tenemos una tabla dinámica con todos los datos correspondientes para poder imprimir, convirtiéndolo en un rango normal, o incluso desde esta vista si la estilizáramos de acuerdo a nuestras necesidades. Voy a regresar a nuestra tabla dinámica para apuntar que cuando trabajamos con fechas, por ejemplo la fecha de nacimiento, que voy a arrastrar la sesión de filas, podemos trabajar con agrupaciones, es decir, que voy a hacer un clic derecho, agrupar. La fecha de comienzo estándar que me arroja Excel será la fecha inicial o la fecha menor que se encuentra incluida dentro de mis datos. Y la fecha de terminación será una aproximada a la fecha final que muestra los datos. Es decir, usualmente lo dejamos de forma estándar. Sin embargo, si necesitamos personalizar, efectivamente lo podemos hacer seleccionando y además escribiendo la fecha correspondiente. En este caso, quiero que se agrupe tanto por meses como años, por lo que con la tecla Control podré seleccionar una o varias opciones, o incluso desmarcar alguna de las que ya tenga seleccionadas. Voy a dar en aceptar y con esto mi tabla dinámica me dice que en el mes de enero para el año 1970 y durante el mes de febrero pertenece a alguna persona. Si quisiera saber qué persona, bastaría con arrastrar el nombre de dicha persona a la sesión de filas al final y en este caso es la señora Margarita. Por ejemplo, para el año 87 existen 5 personas a las cuales se les incluyó dentro de este reporte y puesto que la fecha de nacimiento no varía, para el mes de febrero debería ser prácticamente igual y para el mes de marzo única y exclusivamente variaría quizá en el señor Ñandú que fue quien se agregó a última hora, quien cumple años en el mes de mayo.